Hola, ¿qué tal? Aquí en esta ocasión buscando meditar un poco más sobre este día, hoy jueves, el día donde el Señor Jesús tiene en esta última semana de su vida sobre la tierra, tiene su última cena, el momento más íntimo antes de partir, antes de entrar al tiempo del sacrificio y de poder estar viniendo a tener esta comunión con sus discípulos. La preparación, pues él se los avisa a sus discípulos para ir a un lugar, un aposento alto, y en donde pudieran estar teniendo todo listo. Y entonces, en ese momento, el Evangelio de Juan, por cierto, capítulo 13 hasta el 17, y todavía una parte del 18, hace una anécdota, hace una historia de todo esto con respecto a qué tantas cosas tuvo bien Jesucristo. Y digo que es un momento muy íntimo, ya que hasta ese instante él había estado cercano a las multitudes, lleno de gente a su alrededor, siempre ocupados haciendo algo, incluso en algunos momentos cuando tenían que estar orando por enfermos y atendiendo mucha gente, ni tenían oportunidad de comer. Pero ahora ya no es eso. Ahora ya no hay ninguna prisa. No hay otra cosa más que atender. No hay que ir hacia otro pueblo. No hay que esperar que lleguen más enfermos. No. Jesús sabe que su hora ha llegado y entonces tiene que dejar la encomienda más cercana, más íntima a este grupo de personas que lo han seguido durante 3 años, que le han conocido sus momentos de felicidad, sus momentos críticos tal vez también, los momentos de petición, de ayuda, las enseñanzas a los pies de Jesús, que lo han acompañado en diferentes pruebas con respecto a los que le atacan como los fariseos, las preguntas que le mandan los saduceos, el que están buscando a ver en dónde se tropieza, todo eso lo han vivido con él. Pero hoy es tiempo de estar sentados a la mesa. Y la primera enseñanza que menciona el Evangelio de Juan, capítulo 13, tiene que ver con lo que el maestro les pone como ejemplo, y es lavarle los pies. A partir de allí empieza todo un diálogo con ellos con respecto a lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos, porque les designa la forma de cómo trabajar en este servicio. Hace notorio que alguien lo va a traicionar, obviamente sabemos. Judas días antes ya había tramado esto, ya había vendido la vida de Jesús, ya había negociado con los fariseos para llevar a cabo esa entrega. Pero Jesús no pierde el tiempo. Aún sentado a la mesa, comiendo con él no sale de la tranquilidad que conlleva saber quién tiene el control de su vida. Come él el pan con él, moja el pan con la misma mano, dice esa parte que Jesús revela para decir, el que mete la mano conmigo al plato es el mismo que me va a entregar. Interesante es que los discípulos dicen, ¿seré yo, Señor? ¿Quién será? ¿Quién será? Y en esa pregunta revela una cuestión humana, queridos hermanos, amigos. Todos nosotros sabemos que dentro nuestro hay cosas que pudieran venirnos a revelar nuestra humanidad de pecado, nuestra humanidad de debilidad. Porque pudieran ellos haber dicho, pues seguramente es Judas, lo podrían señalar, pero el propio Judas, nadie se había dado cuenta de sus intenciones, nadie se había dado cuenta de lo que realmente él tramaba. Quiere decir que pasaba como cualquier discípulo. Y muchas veces en lo exterior pudiéramos nosotros tener una buena pinta de discípulos, pero en el corazón Dios nos conoce. También le avisa a Pedro, le dice, Pedro, tú me vas a negar. Conociendo esta situación, Pedro dice, no, Señor, yo nunca lo negaré, jamás lo haré. Sin en cambio, ocurre, y no solamente una vez, 3 veces. Jesús ya se lo había dicho. Pero también le dijo, pero yo voy a estar orando por ti. Y esta parte de orar por ti, por mí, por todos nosotros que hace el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, hace la mención de que a través de nuestras vidas Dios va a usarlas para que más personas, más gente, y hoy tú y yo somos parte de esa gente que vino a creer por lo que estos discípulos predicaron. Lo que ellos, completamente apasionados por el mensaje que reciben de parte de Dios,
vienen a ese convencimiento. Y quiero decirte que aún siguen en un proceso de seguir creyendo en Jesús, de estar completamente convencidos de esto. Nada menos después de que Jesús resucita, que también se los había anticipado, había unos discípulos en camino a una ciudad llamada Emaús, que iban incrédulos. El mismo Tomás, que estuvo ahí junto con estos 12, le dijeron, resucitó, y el Señor se presentó, y él dijo, yo no lo creo, si no meto la mano en sus heridas, no lo creeré. Bueno, toda esta incredulidad viene a darse porque Dios conoce nuestros corazones, y era necesario que fuera comprobándonos a cada uno lo que era necesario para afirmar nuestra fe. Pero viene el tiempo de la última cena, sentados a la mesa, el momento más íntimo, donde está compartiendo la mesa, el pan y el vino, y entonces declara de manera simbólica lo que sucederá en un par de horas. Será entregado. Ya lo había anunciado muchas veces. Ya más de una vez les había dicho, es necesario que yo padezca, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, sea maltratado, y les hacía referencia a la profecía de Isaías capítulo 53, cuando habla de el siervo de Dios que vendría a ser entregado, que no abre su boca, como cordero fue llevado al matadero, fue desfigurado, recibió todos los azotes por causa del pueblo. Jesús sabía que llegaba ya a ese punto, y entonces se los comenta a sus discípulos. Ellos entonces reciben la comunión, que es la cena del Señor. Partir el pan, simbolismo de su cuerpo; tomar el vino, el simbolismo de su sangre, la necesidad de ese sacrificio para poder liberar a toda la humanidad de pecado. Es increíble que Él llevó a cabo esta celebración de manera íntima. No era para todos. Y es algo que tal vez a nosotros nos causa un poco de ruido pensar que no todos fueron invitados a esa mesa. Pero es una realidad. Son invitados, somos llamados, somos privilegiados cuando hemos deseado escuchar su evangelio, su palabra, y disponer entregarse a ella. Así que esta ocasión, dentro de lo que podamos estar meditando, poder decir entre nosotros, ¿hemos respondido a esa invitación? Hemos dejado atrás tantas cosas. Hablemos de un Pedro que estaba en las redes y dejó eso para seguirlo. Un Leví que estaba a la mesa de los tributos, teniendo dinero y teniendo bienes, dejó todo y le siguió. Hombres que estaban en su familia, que tenían tantas cosas por llevar a cabo, y dejar todo eso y seguirle. ¿Hemos dispuesto esto para poder entonces sentarnos a la mesa? En otra ocasión, un joven con mucho dinero quiso seguirlo también. Y el Señor Jesús le dijo, bueno, ¿quieres llevar una buena vida? ¿Quieres llegar al cielo, cumplir toda la ley? Bueno, entonces, o cumple todos los mandamientos. Y él dijo, yo los cumplo todos, Señor. Desde niño cumplo cada mandamiento. El Señor lo vio, tuvo amor y misericordia por él, y le dijo, bueno, joven, entonces te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Pues este discípulo se descartó a sí mismo porque lo estaba invitando a la mesa. Él podría ser de aquellos que estaban sentados ahí para recibir las encomiendas finales de lo que sería su reinado y su regreso también anunciado. Pero él no decidió seguirlo. Yo tengo la decisión de poder decir quiero entregarme, aunque también es necesario que Dios me llame. Pero cada vez que tú escuchas el Evangelio, cada vez que en tu corazón percibes que hay algo que no está bien, que necesitas un Salvador, que estás convencido de pecado, que es la labor del Espíritu Santo, estás recibiendo el llamado de Dios para poderte arrepentir, para poder sentir convicción de que tu vida necesita cambiar. Y amados, ese día jueves por la noche, la humanidad recibió la promesa de salvación al estar en la mesa. Y Jesús les dijo a sus discípulos, esto que estoy celebrando, yo les quiero invitar a que lo sigan llevando a cabo, que lo repitan, de tal manera que no es necesario una semana al año para poder decir que entonces celebramos la Semana Santa y que solamente en estos días son días santos, porque lo que Jesús dijo fue, no es necesario que lo olviden, necesario es que lo puedan estar continuamente teniendo presente, porque es a través de ese recordatorio que nosotros sabremos que nuestra salvación no vino por nuestras obras, sino por su gracia. Somos salvos por la gracia de Dios y no por obras.
para que nadie se gloríe, diría Pablo en Efesios 2, versículo 9. Porque es ese amor que Él tuvo para entregar su cuerpo, y en esa paz Él toma el pan, toma el vino. Él se está viendo en ese pan, y al momento de quebrantarlo, Él sabe lo que vendrá: latigado, crucificado, desfigurado. Cuando toma ese vino, sabe que aún una lanza perforaría su costado para que derramara líquido todavía de sangre y agua, dice el centurión, para poder declarar que Él había entregado toda la vida. Recuerda que en la sangre está la vida, y fue la sangre de Cristo, la vida de Cristo, la que se derramó. Pues antes de salir a la cena, antes de terminar esa noche, termina la cena, salen y se los lleva a orar a un lugar llamado el huerto de Getsemaní. En ese lugar, ya una vez que cenaron, ya una vez que les platicó tantas cosas, les dejó encomiendas, oró por ellos, no pidió que los quitara del mundo, sino que Dios los guardara del mal. No quería que nos mudáramos de aquí, sino que nos quiso dejar aquí con la firme intención de que al estar aquí siguiéramos dando este mensaje de amor. Y ese es un privilegio muy grande que Dios ha permitido ser nosotros, sus hijos, sus discípulos, mensajeros de un amor increíble, el cual Cristo manifestó en la cruz. Y estando en el huerto de Getsemaní, con ese grupo íntimo de personas, 12 que lo acompañaron, 11 porque el 12º andaba trayendo la turba para arrestar a Jesús ahí en el huerto de Getsemaní. Pero esos 11 en esa intimidad con Dios, una vez de haber cenado, una vez de haber estado en la sobremesa, una vez de haber recordado, no sé, yo quiero imaginar en esa mesa las anécdotas, el percibir el amor, la camaradería. Quiero que te traslades en un momento. Si tú has llegado a estar de visita en algún lado, cuando llegas un día, 2, vas teniendo más confianza, pero en cuanto más confianza ya tienes con esa persona, más disfrutas la sobremesa, más disfrutas la estancia. Se nos van las horas, se nos pasa de madrugada platicando y recordando tantas cosas, y seguramente en esa última cena, en esa última oportunidad, Jesús, Él sí sabía. Los discípulos tal vez no se apercibían de todo esto, pero Él sí sabía. Y tal vez no habló mucho, solo dijo lo necesario y solamente los observaba, mirando a cada uno, reconociendo su venir, de dónde llegó cada uno. Solo estoy imaginando, no estoy diciendo que esto diga la Escritura, solo estoy tratando de transmitir y ya a mí mismo poder estar mirando qué increíble habrá sido ese momento, sentado a la mesa de Jesucristo, sentado en horas antes que Él estaría en la cruz. El libro de Romanos, la carta a los Romanos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, teniendo el gozo delante, no consideró el oprobio que iba a padecer en la cruz, sino que siguió adelante. Porque Él, en el huerto de Getsemaní, cuando se llevó a hablar a sus discípulos, en ese instante Él tuvo el mayor dolor, la mayor angustia. Pero Él miró hacia adelante después de ese sacrificio. Vio la gloria de Dios, vio la salvación que traería, vio la obra realizada y culminada, aunque era necesario que pasara ese momento, el cual Jesucristo mismo declaró delante del Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Si fuera posible que esto pasara de largo, que no se llevara a cabo este punto dentro de este proceso que hay, qué bueno sería, pero yo sé que no se puede. Mi hermano, es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, también lo diría la carta a los Hebreos. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Si Jesús no va a la cruz, ni tú ni yo estaríamos salvos. Pero es entonces en esa cena, en esa última cena, que el Señor Jesús, en comunión con sus apóstoles, con esos que estuvieron siguiéndolo, con esos que aceptaron el llamado, estaban recibiendo la salvación de Cristo en la cruz. Y en el huerto de Getsemaní, pues, ocurre lo que tiene que ocurrir. Esta noche el Señor es apresado. Esa noche el Señor es arrestado. Y aunque aquellos que están a la mesa con Él le dijeron momentos antes: yo estaré contigo, eres el mejor maestro, eres nuestro Señor, no sé cuántas cosas le habrán dicho, pero una vez que lo arrestan a Él, todos huyen, a excepción de uno,
uno que siempre, el discípulo amado que siempre lo siguió y que estuvo a los pies de Cristo. Aquel que recibió la última visión en el Apocalipsis para poder declarar lo que Cristo venía a hacer como parte de su plan completo. Querido hermano, será de los invitados a la mesa del Señor, porque Él regresará y nuevamente habrá una mesa. Y Él regresará y vendrá con la autoridad, aquella que le dijo a Pilato, yo podría pedir ángeles, pero Él no era el momento. Vendrá después con ángeles, un inmenso ejército para poder declarar el Hijo de Dios, el Rey, el Señor de señores. El que tendrá la visión, diría el apóstol Juan, los ojos como fuego, de la boca como una espada, su rostro como resplandeciente, sus pies como bronce bruñido, su rostro coronado con un arco iris, su voz como de trueno. Gloriosa la visión que tuvo el apóstol Juan. Ese Señor Jesús es el que ha de regresar. ¿Serás tú un invitado a la mesa? Sigamos reflexionando esto y sepamos muy bien. Dios no nos llamó a celebrar una Semana Santa. Nos llamó a tener una vida completamente entregada a Él. Y por cierto, la celebración no se reserva una vez al año. Por gracia de Dios podemos hacerlo cada semana, cada domingo, por cierto, se reúne la iglesia del Señor para alabar su nombre, por la victoria en esa cruz, por su resurrección, a confesar que Él dio su vida, sangre y carne para podernos dar salvación en esa cruz. Hoy reflexiona en un momento más. ¿Qué tanto de nosotros hemos sido guardados del mal, como Él lo pidió? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado a un lado el mundo para decidir entregarnos completamente a Él y entonces ser genuinos discípulos? Que el Señor bendiga tu vida, que sigamos meditando no solamente en este día, no solamente en esta ocasión, toda nuestra vida, qué tan importante es tener una vida en santidad, porque para esto Dios nos escogió. Si tú has escuchado este mensaje y por primera vez estás reflexionando en el sacrificio de Jesucristo, te quiero invitar a creer en Él, a sentir convicción por tus pecados, porque es necesario que nosotros nos arrepintamos para recibir su perdón y salvación y decidirle entregar tu vida a Cristo. Y decidirle rendir para que Él te entregue a ti salvación, perdón de pecados y vida eterna. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.